Bienvenida, doctora Clara. Le doy paso a su intervención. Bueno, muchas gracias. Pues muy complacida de estar aquí con todos ustedes y sobre todo frente a un tema tan importante como es el que se nos ha planteado en este seminario de educación inclusiva, debates políticos para el mundo contemporáneo, y en el panel sobre los desafíos de la educación inclusiva y lo político en el mundo actual. Nosotros plantearemos algunas de las experiencias y las miradas que tenemos desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia para compartirlas un poco con ustedes. Yo quiero empezar con unas reflexiones que tienen que ver mucho o un poco, también depende del punto de vista de cada uno, y es cómo vemos a veces las noticias, ¿cierto? Y cómo nos planteamos de cara a las noticias frente y qué encontramos detrás de las noticias, sobre todo hoy cuando tenemos noticias falsas, pero también tenemos noticias reales y tenemos que tener además posturas críticas frente a lo que recibimos a través de las noticias. Y a veces en la educación tenemos que pensar cómo estamos viendo nosotros a través de estas manifestaciones que se dan detrás de las noticias y ese análisis crítico que hacemos frente a las situaciones que se van viviendo en el mundo, qué posturas son las que tomamos. Si tomamos la del simple espectador que ve algo que está sucediendo en el mundo y simplemente, dependiendo de cómo le toque, lo asume o no lo asume. Y eso, pues, a veces nos sucede en la educación cuando nos adentramos demasiado en procesos disciplinares sin tener en cuenta los contextos. Y aquí viene pues mi primer planteamiento en este desafío, y es cómo aprender desde las instituciones educativas y desde una postura de educación inclusiva a leer el contexto, pero no solo leerlo, sino saberlo interpretar e incorporar en todos los procesos de formación que nosotros desarrollamos, cómo se operacionaliza todo esto. Encontramos muchas veces, y lo utilizamos mucho en las justificaciones que hacemos de las apuestas académicas que planteamos, que proponemos, de los programas educativos. Por lo general, estamos haciendo referencia a un marco político que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, en donde hay tres grandes propósitos que tienen que ver precisamente con la lucha contra la pobreza, con el cuidado del planeta, con la disminución de las desigualdades, aspectos que se relacionan directamente con los grandes propósitos que tiene una verdadera educación inclusiva y que están orientados a lo que se nos desafía desde esos propósitos de inclusión social. Y desde allí nos plantean no dejar a nadie atrás. ¿Cómo planteamos eso en nuestros proyectos educativos, en las universidades, en las instituciones de educación básica y media, en todos los organismos que se dedican también a los procesos de formación para asegurar el aprendizaje a lo largo de la vida? No dejar a nadie atrás. ¿Qué implicaciones trae? La protección del planeta en el centro. ¿Cuáles son esas posturas? ¿Cuál es ese sentido y ese significado de poner la protección del planeta en el centro, y cómo desde una concepción de educación inclusiva se aborda este planteamiento en ese marco político al que muchos países se encuentran hoy acogidos? Transformar las economías. Y con transformar las economías vienen también reflexiones frente a cómo aborda la educación el concepto de desarrollo, especialmente cuando la educación inclusiva se propone siempre lograr transformaciones también de orden social. ¿Cómo planteamos eso realmente? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo logramos sociedades pacíficas también? ¿Cómo nosotros trascendemos eso en los proyectos educativos? Y esas alianzas, ¿cómo se visibilizan para trabajar juntos alrededor de estos propósitos? Y allí, por supuesto, en ese marco de los objetivos de desarrollo sostenible, se encuentra el objetivo número 4 sobre garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Fíjense cómo ya se visibiliza y se expresa
el concepto de educación como educación inclusiva. Y en algunos casos hasta se nos ha planteado es que la educación no es inclusiva en sí misma, y allí también vienen cuestionamientos frente al abordaje o a la concepción que nosotros tengamos en relación con esos marcos de referencia. Y aquí hay una descripción que se nos plantea una definición de educación inclusiva, en donde yo he querido resaltar un aspecto, y es que se plantea que un sistema educativo es de calidad cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar su potencial. Entonces, también se me venía la reflexión de, bueno, ¿eso cómo está explícito realmente? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se logra demostrar que realmente los sistemas educativos y que realmente las instituciones educativas estamos dando respuesta a ese sistema educativo de calidad? Fíjense cómo aquí, quieran o no, la pertinencia de los procesos de formación son un eje fundamental de calidad, pero quizá cuando hemos hablado de prestar atención a los grupos marginados y vulnerables, hemos pensado más en la cobertura que en la pertinencia, es decir, en lo que realmente las personas necesitan aprender. Es así como también, fíjense cómo hay un panorama que, si bien ha sido positivo en términos de lograr acceso a los sistemas educativos de las personas en diferentes lugares en el mundo, y por supuesto en nuestros propios países y contextos, pues también hay unos resultados que lo que generan son preocupaciones, pero estas son dinámicas que siempre a lo largo de la vida también se han venido dando frente a los propósitos que se han planteado, porque los problemas evolucionan, son cíclicos, y las dinámicas del mundo nos van generando siempre nuevos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación inclusiva siempre tendrá desafíos nuevos, siempre, siempre está en una constante dinámica de aterrizaje con estrategias propicias, pertinentes frente al planteamiento de alternativas en relación con esas necesidades. Aquí se nos plantea que el proceso hacia una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad fue muy lento. Este es el último informe de resultados de la implementación de los ODS. Más de 200 millones de niños no irán a la escuela en el 2030. Aquí se nos plantea el problema o la coyuntura en la que estamos inmersos hoy frente a la pandemia, y de alguna manera se encuentra allí que el cierre de las escuelas dejaron sin escolarización al 90% de los estudiantes. Y allí entonces surgen otros planteamientos frente a qué es en realidad la educación inclusiva en términos de cómo estamos concibiendo, cuáles son las formas de aprender, cuáles son los modos, cuáles son las metodologías, cuáles son las instancias, y si realmente eso está concebido en educación inclusiva, y en qué momento todos terminamos siendo población vulnerable. Todos terminamos siendo vulnerables. Y por supuesto también hace una relación frente a la exacerbación pues, de las desigualdades y todos estos problemas de orden tecnológico y de modalidades que salen a flote. Pero fíjense que allí entonces nos hace un llamado a examinar y a revisar qué vamos a hacer frente a esas desigualdades que se han venido arraigando. No quiere decir que no existieran, se ha venido trabajando en ellas, pero hoy, frente a la coyuntura que vivimos, nos encontramos con que se han arraigado. Y entonces nos ha dicho que esta pandemia ha causado la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación. ¿A qué estamos llamando disrupción? Y en el contexto de la educación inclusiva, ¿qué significa la disrupción? ¿Cierto? Y allí aparecen, pues, por supuesto, otros desafíos. Y nos los están planteando desde un marco político también
en relación con estos ODS, y es, se nos está diciendo hay que reabrir las escuelas. Entonces yo me preguntaba, bueno, vamos a reabrir las escuelas, ¿para qué? Si estamos en un momento coyuntural en el que el tema no es solo los efectos que ha dejado la pandemia, sino que también hay otros aspectos de orden histórico que han venido, digamos, que hemos venido viviendo en el mundo entero, frente a los que hemos planteado algunas acciones. En algunas se ha avanzado, en otras se han arraigado los problemas. Si reabrimos las escuelas, ¿las abrimos para qué? Y en el contexto de la educación inclusiva, pues esto tiene que cobrar un sentido muy fuerte frente a su abordaje, cómo concebimos la educación inclusiva. Dar prioridad a la educación en las decisiones de financiación. ¿Sobre qué criterios? ¿Solamente sobre criterios de acceso? ¿Qué pasa con los otros criterios? ¿Cuáles serían esos otros criterios? Dirigir la acción hacia aquellos a los que es más difícil llegar. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se encuentran? ¿Cuáles son sus necesidades? Eso tiene que ver también con estos desafíos. Construir hoy el futuro de la educación, y allí vendría una pregunta y es, ¿cuál futuro? ¿Cuál sería ese futuro? ¿Qué es lo que esperaríamos hoy frente a la educación? ¿Y cómo serían esas coherencias frente a lo que realmente nosotros hacemos, implementamos o desarrollamos desde las instituciones educativas? Crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro. Y, como siempre, el cómo. El cómo siempre ha sido la pregunta de la educación. Yo quiero contarles hoy que en Colombia tenemos algunos referentes. Uno de ellos tiene que ver con también lo que hacen muchos países y es establecer cuál es política de educación inclusiva. En Colombia se plantea desde la participación, desde la diversidad, desde la interculturalidad, desde la equidad, desde la pertinencia y desde la calidad. Y lo que buscamos siempre es establecer ese nexo con lo que acabo de mencionar, con esos grandes desafíos que se plantean desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero a nivel institucional, a nivel de la UNAD, pues también hay otros propósitos, otras miradas que nos hacen también repensar nuestro verdadero sentido y significado en nuestro propio contexto, pero no solo desde lo local, sino también desde lo global. Nosotros adelantamos en la UNAD una investigación en donde estábamos revisando en qué paradigmas se encontraban las instituciones educativas en Colombia y en América Latina en relación con la educación inclusiva desde los planteamientos que acabo de mostrar de política que están planteados en Colombia. Y encontramos que el punto máximo al que hemos logrado llegar es el de la integración. Aún nos falta mucho camino por recorrer. Y si vamos a mirar casos especiales, casos particulares, pues un buen porcentaje se encuentra aún en el paradigma de la segregación y en el paradigma de la exclusión. Es lo que nos arrojó esa investigación. Y eso también nos hizo repensar dentro de la universidad qué sentido o qué relación había entre nuestra misión, que reza, que tiene como misión la educación para todos con calidad. ¿Cómo estamos nosotros reflejando realmente esa concepción de educación inclusiva? ¿Cómo la estamos visibilizando? ¿Cómo la estamos articulando? Y nos generó muchas reflexiones que han venido impactando pues, nuestro quehacer dentro de la institución. Y a partir de allí hemos desarrollado varias investigaciones que nos han traído varias conclusiones y también hemos sistematizado algunas experiencias en donde hemos establecido alianza con los gobiernos, en el caso, por ejemplo, de la gobernación de Nariño, en donde trabajamos alrededor de la profesionalización de docentes afros e indígenas para todo el departamento y también hemos establecido alianzas como con Flaxo, Ecuador, frente a un observatorio que nos permita también identificar a nivel fronterizo esas necesidades educativas
de la población que se encuentra allí. Y asimismo hemos desarrollado otro tipo de investigaciones que ya seguramente la doctora Julia les va a contar sobre otras investigaciones y experiencias que han hecho que nosotros repensemos de manera permanente nuestros procesos dentro de la institución y pensemos cuál es la perspectiva de lo político desde la concepción de educación inclusiva en nuestra institución. Hemos encontrado, en primer lugar, que si hay algo valioso e importante para que nosotros realmente materialicemos esa perspectiva política en educación inclusiva, desde la concepción de educación inclusiva en nuestra institución, es conocer la historia de los pueblos, es conocer su génesis, sus cosmovisiones, qué ha acontecido y qué acontece con ellos, cómo nosotros realmente reconocemos esas diferencias y cómo establecemos esos diálogos con esas comunidades, con esas etnias, por ejemplo, en el caso de las investigaciones que acabo de referir, y de los procesos de profesionalización docente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué esto es importante? Porque a nosotros acercarnos, establecer ese contacto directo, no contado, sino directo con ellos, establecer esos diálogos y esos puentes con ellos, es lo que nos ha permitido a nosotros tener alcances o logros significativos en relación con las expectativas que tienen realmente las comunidades frente a su formación y frente a sus proyectos de vida, tanto personales como colectivos. Hemos encontrado necesario tener en cuenta cómo han sido esos procesos identitarios de estas comunidades, cómo es ese ambiente social y cultural, cuál es su concepción de desarrollo y cuáles son esos pilares de identidad que tienen estas comunidades. Eso cómo lo trasladamos a los procesos curriculares y hemos tenido que repensar todas nuestras apuestas curriculares dentro de la institución en cada uno de nuestros programas. También hemos tenido que identificar las tensiones que hay entre lo educativo y lo político. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos frente a esas necesidades? ¿Cómo lo problematizamos? ¿Cierto? Y también cómo incorporamos el saber popular. Incorporar el saber popular, incorporar también lo ancestral dentro de articular esto a los procesos curriculares, pues nos ha permitido establecer, digamos que esas tensiones y saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las necesidades reales, educativas de las comunidades. Las alianzas y las redes. Las alianzas y las redes se han constituido para nosotros, valga la redundancia, en un pilar fundamental de trabajo articulado. Y es lo que nos ha permitido desarrollar diferentes proyectos en donde hemos logrado generar las condiciones para llegar realmente a aquellos a quienes no se ha podido llegar. Y hemos tenido que involucrarnos en todas las discusiones de formulación de política pública, de planes de desarrollo de nuestros municipios, de nuestros departamentos, del país mismo. Hemos tenido que establecer esos puentes de comunicación y de participación que son fundamentales para que nosotros realmente podamos desarrollar desde una concepción de educación inclusiva con perspectiva política acciones en beneficio de lograr establecer aspectos o resultados mejor que estén realmente articulados a esos contextos en relación con sus necesidades, con sus posibilidades de empoderamiento. Y para eso, pues, dentro de esas alianzas encontramos que se hace necesario desde la perspectiva política la investigación como una de las herramientas fundamentales. Y la investigación pues nos ha conducido a tener un abordaje de los problemas desde lo curricular y también a plantear los desafíos frente al desarrollo de procesos emancipatorios. Plantear desafíos frente al desarrollo de los procesos emancipatorios significa comprender que en realidad el papel protagónico está en las comunidades y que nosotros lo que podemos hacer es generar condiciones, herramientas e instrumentos
para apoyar a estas comunidades en el propio reconocimiento de sus necesidades y también en sus propios empoderamientos. Y también nos ha llevado a pensar que cuando nosotros desarrollamos procesos emancipatorios desde la educación y planteamos apuestas académicas de programas nuevos de formación, pues estos tienen que tener un propósito. Y en el caso nuestro, por ejemplo, hay una apuesta que tenemos desde la Escuela de Ciencias de la Educación y es educar docentes para la paz y la reconciliación, caminando hacia la construcción de nuestro país en este momento. Es decir, declararlo, expresarlo y apropiarlo y visibilizarlo de manera explícita en los procesos curriculares. Y para eso, pues necesitamos también lograr puentes de conciliación. Y esos puentes de conciliación, como lo dije anteriormente, tienen que ver con ese respeto por las dinámicas culturales, ¿cierto?, de nuestras comunidades. Entender, comprender que la pertinencia de la educación se da también en el empoderamiento mismo de las comunidades, pero también en la potenciación de la cultura, en lograr esos procesos de autorreconocimiento y de promoción de lo diverso que tanto a veces nos aclaman las comunidades. Entonces, quiero compartirles aquí un pequeño ejemplo de cómo conseguimos nosotros un currículo problemático en la acción, en el discurso mismo de los docentes, pero también en sus acciones de investigación. Por ejemplo, a través de este proyecto que tenemos de profesionalización docente con Nariño, donde sistematizamos pues, la información. Yo quisiera que me confirmaran si se escucha el video, porque entonces tendría que dejar de compartir un momento para revisar el audio. No se escucha. Bueno, entonces permítanme, dejo de compartir aquí un momento. Y cuando vuelvo a compartir, arreglo acá. Y consejos comunitarios y las comunidades negras en el departamento. Bueno, ha sido un proceso de constante lucha, ¿no? Y más en el marco del posacuerdo, dados los conflictos que se han venido suscitando en estos territorios, ¿no? En la zona donde yo trabajo, que es el Triángulo del Telembí, presento estudiantes de Roberto, de Magüí, Barbacoas, y es muy común encontrar en los discursos de ellos y de sus trabajos la fuerte reiteración que hacen de la presencia de los llamados GUP, ¿no? Los Grupos Unidos del Pacífico, que son estos grupos de disidentes y de exparamilitares que entran a generar precisamente un comercio fuerte alrededor del oro, sobre todo en la explotación de aluvión como de mina, y sobre el manejo de los cultivos ilícitos, ¿no? Que han provocado precisamente asesinato de líderes comunitarios, que los procesos de defensa territorial se frenen un poco, dadas las implicaciones, ¿no? De seguridad que esto implica, y eso ha llevado y ha motivado precisamente a que dentro de la licenciatura en el nodo de Barbacoas precisamente generemos ese NIP, esos núcleos problemáticos, en busca de tratar de gestar un poco de elementos que permitan viabilizar esos procesos territoriales y que permitan la defensa. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar con la línea de estudios territoriales, aportando precisamente desde la visión antropológica de la ya fallecida Nina Friedemann con las huellas de africanía, y buscamos que precisamente a través del patrimonio cultural se logre gestar procesos educativos paulatinos que viabilicen precisamente esos procesos de defensa territorial, ¿no? En aras pues de pensar y repensar también los procesos de empoderamiento territorial en un territorio que, vuelvo y lo digo, ha sido muy complejo precisamente adelantar estos trabajos de investigación, ¿no? Pero que sin lugar a dudas, con lo que ha venido gestando la UNAD, nos ha dado pie para seguir trabajando y mucho más desde el componente pedagógico, que es lo que nosotros estamos buscando generar en ellos. Bueno, y aquí también una expresión de lo que significa formar
para participar en política pública, como es el caso de Polibio Pinchao, un estudiante nuestro, quien logró pues establecer también ese nexo desde su formación con los procesos del plan educativo territorial para incorporar todo lo que tiene que ver con la educación propia que forma parte de los intereses de sus comunidades. Creo que se me ha terminado el tiempo. Yo les doy a todos muchas gracias y pido excusas a mis compañeros panelistas si me pasé un poco el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escuchar.